¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor, en este que es el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo B. Miguel, ¿qué tal? Muy bien, Victoriano, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá. Nos va a Sí, hacer falta Jaime, pero muy sí, contento. sí, le mandamos un saludo. Un saludo. Tuvo algunas ocupaciones familiares, pero Ujú. pues esperemos que se integre pronto. Pronto, pronto. Pues tú, ¿qué nos indicas, Miguel? Bueno, yo Hoy, creo que hoy te leemos el toca. Evangelio. Ajá. Ajá. ¿Tú puedes Bien. leerlo a falta de Jaime? Sí, A pues falta de sí, Juan bueno. Tortillas. Sí. Bueno, como sabemos, estamos en el ciclo B que corresponde al Evangelio de Marcos. En el primer capítulo, todavía estamos del 21 al 28. Muy bien. Y dice, en aquel tiempo Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber dado lectura a este evangelio tan especial, ¿no? Eh, Mm. Leía en unos investigadores, pues estas personas que hacen esquemas de relación de datos, ¿no? Que hay una triple vertiente aquí de las palabras de Jesús, las palabras del endemoniado y las palabras de resonancia de la sinagoga. Y Uh-huh. Jesús entra a una sinagoga, predica, él hace palabra, se da a la tarea de predicar, de enseñar, y luego el endemoniado grita, el impuro grita, y al final la gente dice, qué autoridad, que esta persona habla con autoridad. Es decir, son tres frases, ¿no? Tres expresiones. La expresión de la palabra de Dios, la expresión del que grita, el impuro, que rechaza, y luego la interpretación de la gente, que la reacción de la gente que dice, habla como quien tiene autoridad. Estas tres cosas, algunos investigadores dicen que son simultáneas. Las tenemos que entender no en tres tiempos, sino simultáneas. Cuando Jesús está hablando, la gente está pensando en su interior, esta persona tiene autoridad. Y también el endemoniado o el impuro, el que tenía un demonio impuro, de impureza, que curiosamente esta persona está en el sábado, en el día santo, y en la sinagoga, en un espacio sagrado para los judíos. Uh-huh. No es el templo de Jerusalén, pero sí es un espacio sagrado en el que se estudia la palabra de Dios, en el que se ora a través de la palabra de Dios. Y entonces es raro que una persona que tiene un demonio impuro estuviera dentro de la sinagoga. Es decir, aquí el evangelista nos trata de decir que Jesús está predicando y como predica, en cuanto predica, hay dos reacciones simultáneas. Una de un espíritu impuro
que grita, es violento contra Jesús y le cuestiona y lo define porque dice Jesús de Nazaret y el Santo de Dios. No deja de reconocer el espíritu impuro, la cualidad de Jesús, la calidad de Jesús, que no es una persona de significado poco, no es una persona de una calidad menor, pero sí una reacción violenta en contra de su autoridad. Y la otra situación es la gente que descubre que la autoridad no le viene de haber nacido en una familia de ricos, en una familia sacerdotal, no es un rabino conocido, no es un rabino de fama internacional, sino que es una persona que habla con la autoridad del servicio, con la autoridad de la generosidad. Y entonces hay dos reacciones simultáneas. La que grita violentamente, la que dice, tú, ¿qué vienes a hacer metiéndote con nosotros, ¿no? Con nosotros. No es, bueno, hay que decir que el espíritu impuro desdobla a la persona, desdobla la personalidad de la gente, porque la impureza es algo que desdobla nuestra personalidad. Si yo tengo actitudes impuras, me manifiesto como una persona cuando estoy en una situación y me manifiesto como otra persona cuando estoy en otra situación. Por decirlo así, cuando estoy en la iglesia me porto como santito y cuando estoy en la fiesta me hago demonio, ¿no? Me hago otra persona. Entonces, el desdoblamiento de las personalidades hace que esta persona diga, ¿qué tienes que ver conmigo o con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Por qué te metes con nosotros? ¿Por qué vienes aquí a interrumpir nuestra vida, no? Y también la podemos entender como la sinagoga, las personas de la sinagoga, las personas que están allí queriéndose hacer los santitos, que reciben mal la palabra de Jesús y que produce violencia en ellos porque hay una intromisión del Santo de Dios en la vida de los hombres, en la vida, en el status quo de las personas. Es como cuando nosotros predicamos en la parroquia o cuando una catequista o cuando un ministro extraordinario hablan y dicen alguna cosa incómoda que a todo mundo le saca ronchas y algunos dicen, este es una predicación inigualable y otras personas dicen, no soporto esto. Cuando el Papa... Está endemoniado. Sí, cuando el Papa hace una reflexión, pisa callos y entonces las personas que están pues muy contentas del status quo de la iglesia reaccionan mal y cuando nosotros lo oímos pues nos suena a autoridad, ¿no? Nos suena Danzamos de gusto. y a que viene de Dios, ¿no? Esta es la interpretación que yo creo que está muy consciente en la comunidad. Bueno, las personas que piensan que Jesús hace exorcismos, así como en la película del exorcista, pues no tienen ni idea de lo que es realmente el exorcismo en la Biblia. El exorcismo en la Biblia sí es sacar al demonio del corazón del hombre, pero no a fuerza a una persona que esté echando espuma por la boca y que los ojos le den vueltas y la cabeza le dé... La cabeza. Y que baje las... Vomite verde. Sí, y vomite verde. Escaleras al revés, ¿no? Bueno,
es decir, el exorcismo sigue existiendo, pero no ese exorcismo de Hollywood, no ese exorcismo de los actos de la posesión diabólica, ¿no? Como nosotros lo entendemos a partir de Hollywood. Y a partir de ciertas experiencias que tú nos puedes comentar, porque eres experto en eso, nos puedes comentar de las experiencias de exorcismos así como Hollywood. Pero el exorcismo sigue existiendo en la iglesia, sigue existiendo. El exorcismo es sacar el demonio, no, El mal. el mal o el demonio de una persona que ha cedido su personalidad al mal. No es que sea una posesión, sino que el demonio va adquiriendo fuerza, el mal va adquiriendo fuerza en una persona que se descuida. Y la palabra de Jesús va eliminando esta ganancia del mal en nuestro corazón, a fuerza de escuchar una palabra que es eficaz, que es transformadora, que tiene su dinamismo propio, liberadora, que no tenemos que batallar nosotros tanto cuanto la palabra hace mella en nosotros. La palabra es la importante, es la eficaz, la poderosa. Nosotros cedimos nuestro corazón al mal en los celos, en la envidia, cedimos nuestro corazón en la superficialidad, en la irresponsabilidad. Vamos caminando por la vida hartándonos de las cosas, teniendo el dinero como Dios, teniendo la superficialidad que pues no nos deja. En esta pandemia, yo creo que nos hemos dado cuenta todos, clérigos y laicos, nos hemos dado cuenta de qué tanto desperdicio hacíamos en nuestra vida, qué tanto desperdicio de tiempo, de dinero, de cosas. Llenamos nuestras casas de cosas, de chunches, de cachivaches. Y comprábamos y comprábamos y comprábamos. Ahora que estamos en una situación de pobreza y de que no podemos salir ni a la tienda y no podemos ganar dinero, todo el dinero que ganábamos, nuestras parroquias se han quedado vacías, entonces no tenemos colectas. Es decir, tenemos que plantearnos el reto de descubrir que antes estábamos dominados por el mal, que antes estábamos dominados por el interés económico, que antes estábamos dominados por la envidia, por la mezquindad. Antes estábamos dominados por yo estoy caliente, ríase la gente, ¿no? Me vale el mundo y yo estoy bien, yo estoy aquí cómodo y bien. ¿Qué tienes tú que hacer conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Por qué te metes con mi comodidad? ¿Por qué te metes con mi administración del dinero? ¿Por qué te metes con mi familia? ¿Por qué te metes conmigo? Esto es una palabra poderosa que va eliminando en nosotros el tener pensamientos impuros, no solo sexuales, sino impuros en el sentido del dinero, en el sentido de la sociedad y nuestros amigos y de nuestro manejo del tiempo y nuestro manejo del tiempo libre y nuestro manejo de la economía. Es decir, ¿qué tienes tú que hacer con nosotros? Y el Evangelio mismo nos presenta el otro polo que está aceptando la autoridad de Jesús y la admira y la predica, hace chisme de esa autoridad
Su fama se extendió por toda la región de Galilea. Es decir, el chisme de las personas que aceptan la autoridad de Jesús en la sinagoga y que lo siguen después lejos de la sinagoga. Jesús entra a la sinagoga y sale de la sinagoga y sale con la gente que lo acepta. La acepta su autoridad, es decir, una autoridad una exusía, como se dice en griego, esta autoridad por el servicio, esta autoridad por las mismas palabras, esta autoridad que le viene de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esta simultaneidad. Híjole, me provoca muchas cosas, porque por una parte pensaba en el Evangelio del domingo pasado, que la invitación, la vocación que da el maestro es justamente a ser pescadores de hombres, ¿no? Que lo caracterizábamos justo como los rescatas del mal, ¿no? Y creo que en este paso pues se caracteriza muy bien de qué estamos hablando, ¿no? De cómo liberar, porque también nosotros somos enviados a ser justo pescadores de hombres. Y entonces, como decías tú, a hacer chisme de la palabra, es decir, a darle esta resonancia a la palabra, que es una palabra liberadora, sanadora, etc. Y entonces, eso por una parte. Y por otro lado, solo lo subrayo porque creo que es un gran problema en la iglesia la cuestión de la autoridad. Alguna vez le preguntaba a Julián que, pues, hablábamos del poder, ¿no? Del poder que el clero, los obispos o los cardenales o los papas a lo largo de la historia han tenido. Y coincidíamos en que el problema es asociar la autoridad con el poder. Porque la autoridad, justamente tú subrayas, es una autoridad de servicio que tiene que ver con la jerarquía que Jesús pone para su comunidad, ¿no? El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y entonces, no el manda más, no el papas fritas de la situación, ¿no? Sino el que se pone al servicio. Y me hace pensar, obviamente, a estas iniciativas del Santo Padre que justamente tú decías, pues sacan rocha a quien está contento y plácido en una situación que de todos modos ya se acabó porque se está desmoronando, o como dicen que dijo el Santo Padre, se acabó el carnaval, ¿no? Se acabó el carnaval, ¿no? Y entonces hay decía, estas iniciativas que nos hacen como cambiar de dirección. Es decir, cuando convoca una asamblea eclesial, es muy interesante cuando él comenta, dice, no es una conferencia episcopal, no es un sínodo, es el encuentro de la comunidad eclesial para América Latina. Y como te dijera, me entusiasma porque justamente estamos hablando de eso, de una realidad nueva en la que se recupera pues un camino fatigoso que había hecho Latinoamérica para encarnar el evangelio y que pues ha venido accidentado, sobre todo en los años 80 que descabezaron a toda la CLAR y todo el CELAC. Bueno, eso por una parte. Y por otro lado, porque sí es una cuestión ideológica muy pesada en nuestro entorno eclesial, y por otro lado, el sínodo sobre la sinodalidad. Es decir, el Santo Padre se da cuenta que
es muy importante que la comunidad de bautizados retome los mecanismos de los cuales Jesús la ha dotado para ir avanzando. Es decir, si nosotros estuviéramos como en esa línea del Evangelio, pues te das cuenta que la autoridad no puede ser otra que la del servicio y no la del que manda, ¿no? El que puede gritar o determinar los rumbos de las vidas de todos los súbditos, porque obviamente en el lenguaje medieval que tenemos todavía en la iglesia, pues son los súbditos, Sí, ¿no? sí, sí. Son los superiores y los súbditos que tienen que obedecer. Y entonces, yo creo que plantea un punto que debe ayudarnos a reflexionar, porque pues, los bandazos están a la orden del día y te puedes ir de un lado a otro, como ha pasado a lo largo de la historia. Pero como estamos en un momento crucial, ¿no? de fuerte cambio, de fuerte sacudida, pues creo que el Evangelio nos ilumina mucho en esta fatiga de ir a lo que sí importa, a lo esencial, ¿no? Como decías, nos damos cuenta, y cómo no, en el distanciamiento, en la cuarentena, de que pues, hay muchas cosas que no necesitamos, Sí, ¿no? a mí me da Entonces, mucha esperanza el poder que tiene la palabra de Jesús, el poder que tiene la palabra del Señor. A pesar de que el endemoniado, el impuro, le grita y es agresivo y se contrapone a él, la palabra del Señor tiene el poder aplastante, ¿no? No es no es un poder que luche contra el otro poder, sino te manda, sal de él, sal de él. sal de, Inmediatamente sale el demonio impuro, sal del mal. el espíritu de la impureza, ¿no? Es decir, a pesar de que yo reconozco en mi vida que a veces soy agresivo, a veces soy impulsivo, a veces grito para defender mis derechos o defender mi posesión o defender mi estatus o defenderme a mí mismo. A pesar de que yo a veces grito y a veces soy violento, la palabra de Dios tiene un aspecto de esperanza para mí, porque el dinamismo, la acción de Dios, la autoridad de Jesús, finalmente ganan. Y si nosotros le hacemos un espacio para la palabra finalmente va a ganar y me va a convertir en una persona que reconozca su autoridad y someta a su autoridad para ser libre, para ser persona. Es el punto. Tú dices, hay que tener una diferencia entre el poder y la autoridad. Esa diferencia no solo la veo en el Papa, sino la veo en mi persona. En mi persona. Mi tendencia natural es el poder. Sí, Mi tendencia en el corazón es el poder. Pero la palabra de Dios va haciendo estragos en el poder que yo quiero tener y me da la autoridad de la sencillez, me da la autoridad del servicio, me da la autoridad de ser profeta, de tener en mi boca la palabra de Dios. Y entonces ese es el mecanismo por el cual va extendiendo Jesús su autoridad en el mundo, convirtiendo los corazones, enamorándonos de su autoridad y quitándonos todo lo que está de más. sí. Pues está padrísimo Sí, sí. el planteamiento del Evangelio. Es, como dices tú, muy, muy esperanzador. Y pues vamos a darle ahí, abriendo, como dices tú, el espacio, moviendo la tierrita para que la semilla dé buen fruto, Así ¿no? es, así Pues es. ahí está.
Muy bien. Pues No muy quiero bien. dejar la oportunidad de decirles que el próximo viernes, el 5 de febrero, tenemos la felicidad de comenzar con un segmento de oración de 7 a 8, no, perdón, de 8 De 8 a 9. de la noche tendremos un tiempo de amistad, un tiempo de hacer amistad con Dios, porque la oración es amistad, es un trato de amistad, como decía Santa Teresa de Ávila, es un trato de amistad, es un encuentro de amistad. Entonces, comenzaremos de mañana en 8, el 5 En 8. de febrero, si están viéndolo después de mañana, el 5 de febrero, el viernes 5 de febrero, de 8 a 9 de la noche, tendremos un espacio de aprender a hacer oración, de hacer oración frente al Santísimo, de lección divina, de lectura de la palabra de Dios, las diferentes modalidades en las que nosotros podemos tener un trato de amistad con Dios. No se trata de aprender a hacer oración, sino aprender a través de la oración a hacer una amistad con Dios. Un Bien, íntimo de Dios. pues Victoriano, Pues muchas muy gracias. bien, gracias. Pues ahí está la invitación, amigas, amigos. Suscríbanse, compartan, denle like. O Y dislike, nos, si no o les gusta. dislike también, si no les gustó Pero, también, se vale. como dice la canción, odio quiero más que indiferencia. Qué indiferencia, ándale. Entonces, like o dislike. O dislike, de Pero no acuerdo. nos dejen así como En visto. en seco. Nos ayuda mucho. El like nos ayuda mucho, pero también es el dislike. Cuando un video tiene muchas vistas, los algoritmos dicen pues que pueden ser fantochadas, ¿no? Pero cuando una persona le pone like, ya es una persona la que le puso el like. Sí, entonces adquiere otro carácter. Pues muy bien. Sí, adelante. Pues sale, ¿no? Pues ya ahí está el Evangelio, vivámoslo y nos vemos en la próxima ocasión para hacer tierra buena para el Día del Señor. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones.